El riesgo país de Argentina se ubica por debajo de los 1000 puntos básicos, su menor nivel desde el año 2019. ¿Por qué ha sucedido y qué implica para el futuro financiero de la Argentina? Veámoslo. El riesgo país de Argentina es la diferencia entre el tipo de interés que paga la deuda pública argentina y el tipo de interés que abona la deuda pública estadounidense. Suponemos que la deuda pública estadounidense es un activo libre de riesgos de contraparte, entonces todo el exceso de coste financiero, de coste de financiación de la deuda pública argentina en relación con la deuda pública estadounidense será un exceso de coste de financiación de tipo de interés imputable al específico riesgo de contraparte, al específico riesgo de impago del Estado argentino. Antes de que Javier Milei llegara a la presidencia de la República, el riesgo país de Argentina rondaba los 2.600 puntos básicos. Significa que la deuda pública argentina estaba pagando unos tipos de interés 26 puntos porcentuales más que la deuda pública estadounidense. Si el tipo de interés de la deuda pública estadounidense a 10 años rondaba el 4%, Argentina, para colocar deuda pública a 10 años en dólares, tenía que pagar un tipo de interés del 30%. Y estos tipos de interés obviamente son del todo punto insostenible. Imaginemos un país cuya deuda pública equivale al 100% del PIB, unas cifras que no se alejan demasiado de la realidad argentina. Pues bien, si ese país tuviese que refinanciar su deuda pública a unos tipos de interés del 30%, a medio plazo, conforme fuera venciendo la deuda, ese país tendría que destinar solo a hacer frente al coste financiero de su deuda el 30% de su PIB. Y el 30% del PIB es más o menos lo que hoy le cuesta a la Argentina todo su sector público. Por consiguiente, es bastante obvio que con estas cifras el Estado argentino se encaminaba sí o sí a la suspensión de pagos. De hecho, los muy altos tipos de interés y la muy alta inflación son dos síntomas del mismo problema. Y el problema de fondo es la insolvencia estatal, porque todo Estado tiene dos formas de impagar su deuda. Una, repudiando esa deuda, diciendo que no la va a pagar, y la otra, pagándola nominalmente mediante la creación de nueva moneda que nadie demanda y por tanto a través de inflación o, en el caso de la Argentina, hiperinflación. Pues bien, nada más quedó claro que Javier Milei iba a llegar a la presidencia de la República, el riesgo país de la Argentina comenzó a desplomarse. Desde 2.600 puntos básicos cayó a aproximadamente 1.300 puntos básicos. Se redujo a la mitad. Y eso, desde luego, era un claro síntoma de confianza de los inversores hacia Javier Milei y hacia su programa económico. Toda la desconfianza que sentían hacia el peronismo, por los calamitosos hechos que ha constatado a lo largo de las últimas décadas, se transformó en un voto inicial de confianza hacia la presidencia del libertario Javier Milei. Pero claro, obras son amores y no buenas razones. Una cosa es que los inversores te den un voto de confianza por todo lo que has dicho y has prometido en campaña electoral, y otra muy distinta, que te mantengan o te refuercen esa confianza después de que lleves un año gobernando. Podría haber sucedido perfectamente que la luna de miel entre los inversores privados y el gobierno de Javier Milei hubiese terminado en algún momento de este año. Si el gobierno de Javier Milei hubiese mantenido un elevado déficit público o hubiese mantenido al Banco Central en una situación de insolvencia contable, si sus prácticas en definitiva hubiesen sido más o menos las mismas que las de todos los gobiernos argentinos que le precedieron, entonces, por mucha confianza inicial que le hubiesen dado los inversores privados al gobierno de Javier Milei, esa confianza ya se la habrían retirado y el riesgo país habría vuelto a dispararse. Sin embargo, desde su primer mes de gobierno, Javier Milei ha afianzado, ha atado
un superávit en las cuentas públicas que ha mantenido a lo largo de este ejercicio 2024. No solo eso, Javier Milei también ha reestructurado profundamente el balance del Banco Central para sacarlo de su situación de insolvencia, eliminando por tanto las fuentes de emisión endógena de moneda que contribuían a depreciarla, y también está llevando a cabo un ambicioso programa reformista, liberalizador de la economía argentina, para que ésta vuelva a crecer y tenga músculo para hacer frente a sus obligaciones. Y todo esto los mercados lo han terminado apreciando y valorando y lo han recompensado con un riesgo país que ha seguido cayendo durante las últimas semanas hasta perforar la marca de los 1000 puntos básicos. En estos momentos, de hecho, y como podéis observar en este gráfico, el riesgo país se ubica ya en 850 puntos básicos. Se trata de la marca más reducida desde el año 2019, es decir, justo desde antes en que se confirmara que el peronismo iba a volver al poder, cosa que sucedió en las PASO de agosto de 2019, cuando el peronismo de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner ganó abrumadoramente. A partir de ese momento el riesgo país volvió a dispararse y no ha bajado de los 1000 puntos básicos hasta la presidencia de Javier Milei. Esta fortísima reducción del riesgo país, estamos diciendo que en menos de un año Javier Milei ha reducido a 1/3 el riesgo país de la Argentina, es importantísima para que el Estado argentino consiga evitar la suspensión de pagos, ya sea mediante repudio de la deuda o mediante hiperinflación, hacia la que se dirigía a toda velocidad bajo el gobierno peronista. No se trata solo de una muestra de confianza más o menos infundada, basada en las bonitas palabras que Javier Milei emitía hacia los mercados, sino que se trata de una muestra de confianza en el despliegue del programa económico que ha venido ejecutando el gobierno de Javier Milei durante el último año. Y como digo, se trata de un hito fundamental para que el Estado argentino evite la suspensión de pagos, porque a lo largo del próximo año el Estado argentino tiene que afrontar miles de millones de dólares en vencimientos de deuda pública, vencimientos que va a tener que refinanciar. Y si los tipos de interés de la deuda pública argentina se mantienen por las nubes, esa refinanciación será del todo inviable, de tal manera que Argentina, repito, suspenderá pagos, ya sea repudiando la deuda o recurriendo a la hiperinflación. Sin embargo, si los tipos de interés caen a niveles suficientemente bajos, entonces la Argentina será capaz de refinanciar esos vencimientos de deuda sin asfixiarse financieramente y el país ganará tiempo para seguir recomponiendo su sector público y la estructura productiva de su sector privado. Todavía es pronto para echar las campanas al vuelo, porque los actuales niveles de riesgo país siguen siendo demasiado elevados para refinanciar la deuda pública. Sin embargo, cada vez el Estado argentino está más cerca de lograr financiación a tipos de interés que sí pueda soportar financieramente. Tipos de interés con un riesgo país de 600 o incluso de 700 puntos básicos. A estas alturas parece bastante claro que el plan fiscal de Javier Milei para rescatar al Estado argentino de su insolvencia está funcionando. Así lo indica la evolución de la inflación y así lo indica la evolución del riesgo país. Ahora solo falta que pueda perseverar en él sin que la casta política argentina, que lleva décadas viviendo a costa de parasitar a la ciudadanía argentina mediante el déficit público y la inflación insoportable que ese déficit público generaba, sin que la casta política argentina intente hacer descabalgar a Javier Milei, precisamente porque van viendo que sus exorbitantes privilegios parasitarios vía inflación pueden terminar llegando a su fin. El camino es el correcto y solo queda que nadie fuerce a Javier Milei a desviarse de ese camino.